En esta oportunidad tenemos con mucha alegría iniciar este cuarto Congreso Internacional y séptimo Congreso Nacional de Lingüística y Educación con la doctora Paula Carlino. La doctora Paula Carlino, quienes trabajan o trabajamos en la cultura, en alfabetización académica, en los trabajos sobre lectura y escritura, conocemos de la talla internacional y la experiencia que tiene la doctora Carlino. Ella es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora principal del CONICET, del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Dirige el GISIOLEN, que es un equipo pluridisciplinar. Investiga las relaciones entre enseñar, aprender, leer y escribir en diversas disciplinas del nivel medio, superior y de posgrado. Es autora de muchísimas publicaciones, entre ellas el libro galardonado como mejor libro de educación, Escribir, leer y aprender en la universidad, una introducción a la alfabetización académica. Ha sido honrada como miembro distinguido por la Asociación para la Escritura a través del currículum. Tenemos el honor entonces de presentar a la doctora Paula Carlino y esperamos escucharla muy atentamente y luego ella va a exponer por espacio de 1 hora y luego procederemos a un conversatorio que esperamos sea muy fructífero. Doctora Carlino, tiene usted el uso de la palabra. Bienvenida y buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí, perfectamente. Bueno, un gusto estar con ustedes, colegas. Yo estaba con el micrófono apagado, estuve escuchando atentamente, bueno, la apertura, el homenaje a la apertura del Congreso, el homenaje a la profesora. Tomé alguna nota de lo que han dicho. Creo que si apunté bien, fue el decano de la Facultad de Letras, el profesor Gonzalo Espina, que habló de la necesariedad del trabajo interdisciplinar cuando se trata de la lectura y la escritura. Y yo justamente voy a abordar el tema de la lectura y la escritura desde ese punto de vista. Voy a abordar el tema de cómo la lectura y la escritura que se usa en el sistema educativo en general, en todos los niveles educativos, se utiliza no como un fin en sí mismo, sino se utiliza para comunicarnos y para aprender los distintos contenidos que se enseñan en los distintos espacios curriculares a lo largo y ancho de ese sistema educativo. Yo me voy a referir en particular a la educación superior, ¿sí? Pero, porque por supuesto que tiene particularidades, ¿no? Las formas en que se lee y se escribe en la universidad son distintas, porque los textos son distintos, porque los géneros son distintos, y porque lo que se espera que se haga con la lectura y la escritura es distinto que en otros ámbitos, que en otros niveles educativos. Pero justamente en todos los niveles educativos se comparte la situación de que la lectura y la escritura sirven para aprender, tienen sentido en las distintas asignaturas. Y voy a excluir por un momento la asignatura lengua o la asignatura
letras o la asignatura literatura. Me voy a referir en particular a las asignaturas que habitualmente no asociamos con que tienen que ver la lectura y la escritura, pero en historia, en geografía, en ciencia política, incluso en ingeniería, ¿sí? Se espera que los alumnos lean y escriban de modos particulares. Y yo me voy a referir a eso. Entonces, voy a ver si puedo utilizar mi presentación, que espero que me sirve a mí y también puede servir a ustedes. Lo que no sé si tengo que usar pantalla completa o una ventana. Me sale aquí, y no sé si es una ventana o pantalla completa lo que tengo que poner. Voy a probar. Sí. Doctora, imagen institucional la va a apoyar. Una ventana, sí. Me parece, ¿no? Imagen. Voy a probar con una ventana. Seleccionar ventana o pantalla. Bueno, vamos a ver. Voy a seleccionar. Pantalla completa, creo. ¿Se está viendo? Yo ya seleccioné. Dice, está compartiendo otra ventana de aplicación. ¿Se ve? Todavía no se... Muy pequeño, tiene que ser en pantalla completa. Entonces voy a dejar de compartir. Ajá. Entonces ahora voy a compartir tu pantalla completa. A ver. Bueno. ¿Se ve o no? Uy, qué lío. Hay que magnificar, hay que poner el zoom en 100, 150, 200, creo. Sí. A ver, yo acá necesito ayuda. Sí, por favor. Sí, a ver, un momento, voy a poner permitir. ¿Se está viendo o no? Sí. No, vamos a cerrar ese archivo. Sí, el tema es donde yo ya tengo el archivo. A ver, ¿no se ve? Tiene que dar clic al archivo. Bueno, claro, voy a poner dejar de compartir. Vamos a poner de nuevo. Voy a pantalla completa. Voy a seleccionar la pantalla. Ahí está. ¿Se ve ahora? Ahora sí. Bueno, discúlpenme mi inexperiencia. Bueno, a ver, es un título un poco largo. Básicamente me voy a centrar en la segunda parte y voy a mostrar de qué manera en el grupo de estudio que yo dirijo, que es el GISIOLEM, hemos investigado cómo la lectura y la escritura se incluyen en distintas asignaturas, porque consideramos que es una responsabilidad de las instituciones educativas y por lo tanto también de las distintas cátedras, hacernos cargo de enseñar lo que habitualmente esperamos que ocurra, sin ocuparnos de que eso ocurra. Habitualmente en las cátedras solemos esperar que los alumnos lean y escriban de determinadas formas y no acompañamos o no regulamos o no nos hacemos cargo de orientar para que eso tenga lugar y después nos quejamos. Bueno, voy a avanzar con esto. El plan de mi exposición, si logro hacerlo en el tiempo disponible, voy a presentar primero el programa de investigaciones del equipo que dirijo,
voy a presentar resultados de 2 estudios, que son parte del programa de investigación del GISIOLEM. Por un lado, una investigación colaborativa longitudinal, otra investigación con observación naturalista, y después voy a extraer algunas ideas como conclusión. Bueno, el grupo que dirijo, ¿sí? Tiene un nombre largo, GISIOLEM, que en realidad es una abreviatura de Grupo para la Inclusión y Calidad Educativas a través de ocuparnos de la lectura y la escritura en todas las materias. Si ustedes lo googlean, van a llegar a un sitio de internet. Acá estamos reunidos en 2, acá en la Universidad Pedagógica Nacional, acá en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, y la foto de abajo es la última vez que nos reunimos presencialmente. Bueno, después trabajamos por Zoom, pero esta fue en noviembre del 2019. Bueno, les decía que si googlean GISIOLEM, ¿sí? Este es el nombre, esta es la palabra clave que habría que anotar. Van a llegar a este sitio de internet que tiene muchos links, acá a la derecha, a la izquierda, y si hacen clic en cualquiera de ellos, van a llegar a todas nuestras publicaciones, porque intentamos que estén disponibles de acceso libre. Bueno, también tenemos un Twitter, un Facebook, nos interesa compartir los resultados de las investigaciones que hacemos. Ahora bien, ¿por qué nos ocupamos de la lectura y la escritura en las materias y no, en particular, en los espacios curriculares tradicionalmente encargados de la lectura y la escritura, como son, no sé, la materia acá en el secundario, se llama lengua, en la universidad pueden ser cursos o talleres de redacción, de lectura, escritura. En cambio, a nosotros nos interesa estudiar qué ocurre con la lectura y la escritura en el resto de los espacios curriculares, que no tienen por fin específico enseñar a leer y escribir, sino en los que se utiliza la lectura y la escritura como medios para estudiar y para aprender en cada materia. Y entonces acá listamos algunas de las, ¿por qué nos ocupamos? Porque la lectura y la escritura son prácticas ineludibles para aprender. No se puede aprender, y en particular en el nivel superior, sin leer y sin escribir. Pero sabemos que estas prácticas se suelen exigir, pero no enseñar. Suelen estar presentes en todos los espacios curriculares, pero en muchos casos no aparecen observables, se dan como por supuesto, van de suyo. En los programas ni figura que en historia, en biología, en ingeniería, va a haber que leer de determinados modos, va a haber que escribir determinadas clases de textos. Y en general se considera que estos espacios curriculares no son responsables de enseñar a las formas de lectura y escritura que en ese espacio curricular se necesita llevar a cabo, sino que la responsabilidad siempre se adjudica a niveles educativos previos o algún taller de lectura y escritura, o sea, a otros. Incluso si uno rastrea esto en la escuela secundaria, incluso en la primaria, va a llegar a que tampoco en la secundaria se enseña, porque se supone que eso se enseñó en primaria, porque lo que subyace a esta despreocupación por enseñar a leer y escribir en cada espacio curricular son 2 supuestos vinculados. Uno, que se aprende a leer y escribir de una vez y para siempre en la escuela primaria, como si la lectura y la escritura fueran un saber elemental que puede aplicarse y después utilizarse para cualquier texto y para cualquier contexto. Ese es uno de los supuestos. Y el otro supuesto es que hay una única forma de leer y escribir, en vez de sutiles
prácticas diferenciadas por ámbitos, por géneros, y por lo tanto, como sabiendo una, se saben todas, como si la lectura y la escritura fueran habilidades multirrubro. Estos supuestos llevan a que después aparezcan las frustraciones y las quejas, porque como se adjudica a otros la responsabilidad de enseñar, casi termina siendo una responsabilidad de los padres, que en el jardín de infantes casi, no sé, no motivaron al hijo, ¿no? Y en esto de las quejas tienen que ver con que los alumnos no leen ni escriben como esperamos. Incluso entrevistamos las primeras investigaciones que hicimos hace más de 15 años, tampoco fueron las primeras, ¿no? El Gisiolem ya lleva más, ya lleva 2 décadas, pero llegamos a entrevistar, me acuerdo, una profesora de sociología, le preguntamos, ¿y cómo es la lectura de los alumnos? Dicen, no, los alumnos no leen, o sea, ni siquiera es que no entienden lo que leen, que eso eran otras cosas que nos decían otros profesores, sino, según esta profesora, los alumnos no leían, les daban para leer y no leían. Bueno, frente a las quejas nosotros pensamos que tenemos que reenfocar el problema, que el problema no puede quedar circunscrito a los alumnos como un déficit, por eso el título de esta presentación, que era del déficit hacia la responsabilidad. No son responsables de enseñar a las formas de lectura y escritura que en ese espacio se necesita. ¿No se oye? Sino que la responsabilidad de lectura y... Hay un eco, creo. Sí, recién yo escuchaba un eco. A ver si tengo abierto ya, ahora algo. Sí, correcto, ya no hay el eco. Sí, se escucha. ¿Sí? Bueno, correcto, se sigue, ¿puedo seguir? Sí, correcto. Bueno, voy a seguir acá proyectando, está bien. A ver. ¿Se fue la presentación? No. No, todo está en orden. Todo está muy bien. No, es que no veo la... Es como si... Está en la diapositiva 6. Sí, lo que pasa es que quiero ponerla grande. A ver. El tamaño está bien. Sí, ya está. Muy bien. Yo estaba diciendo, perdón, como apareció ese eco, yo estaba diciendo que en vez de quejarnos, necesitamos reenfocar el problema, tomar como unidad de análisis. Reenfocar el problema quiere decir investigarlo. Investigar no es quejarse, investigar es entender qué pasa. Cuando nosotros empezamos hace 20 años, las investigaciones estaban centradas en los alumnos, en lo que los alumnos no sabían hacer. O sea, las investigaciones en nuestro entorno, de alguna manera, reproducían ese supuesto de que se trataba de un problema de los alumnos. La unidad de análisis era los errores que los alumnos cometían al escribir. Nosotros iniciamos en el Gisiolem las investigaciones pensando que era necesario ampliar la unidad de análisis, dejar de enfocar solo las producciones escritas de los estudiantes y enfocar un sistema que incluye alumnos y que incluye lo que los docentes hacemos en las clases con los alumnos reales que tenemos, no con los alumnos ideales o los alumnos que esperamos tener. Entonces empezamos a entrevistar, no solo a mirar los textos escritos con los errores de los alumnos, empezamos a entrevistar alumnos y docentes, esto era lo que les contaba, y encontramos que había como un desencuentro, que los alumnos decían una cosa y los docentes decían otra. Los alumnos decían, me piden que un texto que yo cite, pero no me enseñan. Me dice, se supone que ya lo sabés o lo vas a aprender por ahí. Y los docentes decían, yo les
explico y los alumnos no entienden, parece como que no estuvieran en la clase, ¿sí? Les doy para leer, los alumnos no leen, y los alumnos decían, yo sí leo, pero no entiendo, y como me empiezo a quedar dormido, dejo de leer. Empezamos a encontrar, bien, entonces, ampliar la unidad de análisis para que la investigación no reproduzca los supuestos del sentido común. Las investigaciones del Gisiolem, por lo tanto, pretenden aportar a un debate que tiene que ver dónde, cuándo, a cargo de quién, de qué manera, con qué finalidad y con qué fundamentación han de trabajarse la lectura y la escritura en cada espacio curricular para que los alumnos puedan aprender los contenidos que en esos espacios curriculares les queremos transmitir. Este es el núcleo de lo que queremos discutir y lo que ha dado origen a numerosas líneas de investigación de nuestro equipo que ahora les voy a comentar. Pero les comparto algunos principios, puntos de partida, de alguna manera afiliaciones teóricas. Nosotros pensamos y partimos de que la lectura y la escritura era un problema de todos, pero nos dimos cuenta que la palabra problema debía ser sustituida por la palabra asunto, ¿sí? Es algo que nos debe ocupar, no solo o no tanto preocupar. Pensamos que leer y escribir son instrumentos de aprendizaje en todas las asignaturas, a la vez que podrían ser, que necesitan ser, objetos de enseñanza, también en todos los espacios curriculares. Pensamos que una educación justa no debe exigir lo que no enseña. Y esto vale tanto para los alumnos como para los profesores. ¿Por qué digo esto? Porque así como a los alumnos no podemos exigirles que sepan leer y escribir, como en mi asignatura, por ejemplo, en mi asignatura psicología, estoy esperando que lean, que entiendan cierto artículo de investigación o que produzcan un informe de tales características, a los profesores de biología, de física, de ciencia política, etcétera, tampoco les podemos exigir que sepan ocuparse de la lectura y la escritura, porque ellos fueron formados en ciencia política, en ingeniería, en historia, en biología, pero no fueron formados en cómo incluir la lectura y la escritura en sus espacios curriculares. Por lo tanto, en este punto se abre una agenda formativa. Si pensamos que los profesores de cada espacio curricular han de ocuparse de que sus alumnos lean y escriban de las formas en que ellos están esperando, hay que pensar en que estos profesores a su vez también necesitan continuar su formación para poder hacerlo. Otro principio es que enseñar prácticas, en este caso de lectura y escritura, en una asignatura específica, justamente no en historia, no dentro de estos espacios curriculares, sino en un taller de escritura y lectura inicial o en un curso de redacción, por un lado, es insuficiente porque no sabemos que no alcanza para hacer frente a lo que los alumnos, a las formas en que los alumnos necesitan leer y escribir en las distintas asignaturas de su carrera, y además plantea riesgos, o sea, confinar la enseñanza de la lectura y la escritura a un espacio curricular que nos solucionaría, entre comillas, el problema de cómo los alumnos leen y escriben, por un lado, es una ilusión porque está visto que no ocurre. Las instituciones que tienen talleres de lectura y escritura no dejan de tener alumnos que no saben
leer y escribir como en los años siguientes se les exigen los distintos espacios curriculares, en ese sentido son insuficientes, aunque puedan ser muy buenos y puedan servir para ciertas, pueden tener un alcance en cierto sentido, pero también estos cursos iniciales de lectura y escritura plantean ciertos riesgos. Y voy a mencionar dos. Por un lado, tenemos investigación realizada en una muestra probabilística nacional de institutos de formación docente, o sea, de instituciones terciarias no universitarias, en las que las instituciones que tienen un espacio curricular denominado alfabetización académica, denominado taller de lectura y escritura, o sea, un espacio curricular, correlaciona con que los docentes de esas instituciones se ocupan menos de la lectura y la escritura en sus asignaturas que las instituciones que no tienen un espacio curricular específico. O sea, uno de los riesgos es que si hay un taller de lectura y escritura, el resto de la institución, el resto de las asignaturas, considere que no tiene que ocuparse en su espacio curricular. Y ese es un riesgo que hay que advertirlo. El otro riesgo que la bibliografía señala, no solo en Latinoamérica, también en bibliografía anglófona, es que muchos alumnos, por ejemplo, los alumnos que ingresan a estudiar física, los que ingresan a estudiar, no sé, ciencia política, de repente encuentran un taller de redacción inicial en los estudios universitarios y sienten que eso no les concierne, sienten que es irrelevante porque ellos eligieron estudiar otra cosa. Ese es otro riesgo que señala la bibliografía, solo acá lo menciono. Por otro lado, bueno, esto tiene que ver, no me voy a detener aquí, pero hay ciertos cursos de redacción. Los talleres de lectura y escritura no son todos iguales. De hecho, si bien yo advierto sobre estos alcances y estos riesgos, yo misma soy docente desde hace muchos años de un taller de escritura de proyectos de tesis, ¿sí? Primero trabajé en maestría, después en doctorado, actualmente nuevamente en la maestría en formación docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo misma soy profesora de uno de estos cursos específicos de escritura. Pero digo, no todos los cursos de lectura y escritura son de la misma naturaleza. Hay algunos que he llamado en un artículo publicado en el 2013, he llamado propedéuticos, y hay otros que he llamado de enseñanza con enfoque situado. Bueno, los que yo denomino y analizo como propedéuticos lo que hacen es fragmentar las prácticas de lectura y escritura y enseñar partes por partes, con la expectativa de que reuniendo todas esas partes, en un futuro los alumnos podrán aplicar lo aprendido para leer y escribir lo que les toque. Y esto priva de sentido. No me voy a detener aquí, si alguien está interesado puedo decir dónde está analizado esto. Por otro lado, otro de los principios que sostenemos es que no se aprende por encargo, solo se aprende si se encuentra sentido a eso que se está estudiando, y por lo tanto, privar de sentido atenta contra el aprendizaje. Y finalmente, todo esto que configura un problema, en realidad también es una oportunidad para ser investigado. Porque justamente las investigaciones, hacer una investigación necesita partir de un problema de investigación. Todo esto, ¿sí?, que desde un punto de vista pedagógico es un problema, para un investigador ha sido una oportunidad. Y es aquí donde el GISIO-LEM, ¿sí?, que bueno, está conformado con una aspiración pluridisciplinar, con miembros que vienen de la psicología, de la lingüística, de la pedagogía,
de la matemática, de la biología, etcétera, es aquí donde hemos desarrollado nuestras investigaciones. Y aquí les comparto las distintas líneas de investigación que realizamos a lo largo de 20 años. No me voy a detener en ellas. También puedo compartir publicaciones donde las analizamos, ¿sí? Y me voy a centrar sobre todo en las dos últimas, ¿sí? En las 6 y en las 7. ¿Sí? Hoy voy a empezar por presentar algún estudio de la línea 7 y después, si me da el tiempo, algún estudio de la línea 6. Bien, vamos a empezar por la línea 7. El que esté interesado, también acá copio, puse imágenes de las publicaciones en las que me baso para lo que voy a exponer ahora, tienen que ver con la tesis doctoral de Guillermo Cordero Carpio, que es un profesor ecuatoriano que defendió su tesis el año pasado, estuvo 5 años en Buenos Aires, becado por su país, por el Ecuador, para hacer la tesis en nuestro equipo. Bien, él hizo su tesis junto con, por eso la llamamos investigación colaborativa, porque además de ser colaborativa dentro del equipo Gisiolem, también hubo una colaboración junto con el profesor de la asignatura con la que trabajó Guillermo, que es un profesor de segundo año de la carrera de ingeniería de esta universidad ecuatoriana, que dicta la asignatura Métodos Numéricos. Doctora, el profesor, ¿sí? No está avanzando las diapositivas. Sí. ¿No está avanzando? No. Estoy por la 11. ¿En cuál está? No, en 6. Qué raro. Bueno, voy a proyectar de nuevo. Acá yo seguía avanzando. A ver, vamos a ver. Voy a presentar de nuevo. Lima. Ahí está. ¿Se ve la 11? Aún no. ¿No se ve la ventana número 11? Se ve el PowerPoint. Por eso. ¿Y la diapositiva? ¿Dice investigación colaborativa? No, está en la 6 todavía. Está en la 6. Pero... Qué raro, qué raro. A ver, voy a poner dejar de compartir. Es raro, ¿no? Claro, pero no estaba en pantalla completa. Se veía el archivo de PowerPoint. Entonces ya entiendo. Ya sé qué es lo que está pasando. Vamos a ver si ahora ya sé lo que está pasando. Un momento. Pantalla completa. Ahora sí, vamos a ver. Ahora creo que sí. Ahora sí, investigación colaborativa. Bueno, sí, porque yo había elegido el archivo y no la presentación. Bueno, fue un error mío. Disculpen. Bueno, les muestro, esto es lo que yo les paso las diapositivas desde las 6. Perdón, vamos a ir un poquito para atrás solo para que vean bueno, estábamos acá en las 6, se había quedado aquí. No voy a hablar mucho, pero esta es la 7, el debate en el que queremos intervenir. Los principios que estuve comentando. Los estudios del programa de investigación del Gisiolem que realizamos en el curso de 20 años. Les dije que me voy a centrar en esta presentación en la línea 6 y en la línea 7, y voy a empezar por la 7. Acá les muestro las publicaciones en las que está basado lo que voy a presentar ahora. Y les estaba comentando justamente que voy a empezar por la parte de los resultados de la tesis doctoral de Guillermo Cordero, que trabaja colaborativamente con un profesor muy formado
un profesor incluso que tiene no solo la carrera de que es ingeniero, sino que también es doctor, ¿sí? Y que estaba interesado en colaborar, en poder participar de esta investigación, porque él les hacía escribir a sus alumnos de métodos numéricos entradas de manual de usuario de métodos numéricos. Es la primera vez que nosotros escuchamos acerca de este género, ¿sí? Y Guillermo se puso a estudiar qué era esto de manual de usuario de métodos numéricos. Esta investigación es una investigación longitudinal que transcurrió durante 1 año y medio. La recolección de datos se llevó a cabo en 3 semestres. Lo que se hizo fue codiseñar el profesor de ingeniería, el tesista Guillermo Cordero, con apoyo del GISIOLEM, una secuencia didáctica para trabajar el tema de la escritura de entrada de manual de usuario, que este profesor ya venía pidiendo hacer. Ahora vamos a ver en qué cambió lo que hacía el profesor a partir del trabajo colaborativo con Guillermo Cordero. Entonces, y esto transcurrió justamente durante 3 semestres, o sea, hubo una reformulación de lo que este profesor hacía antes de que Guillermo interviniera. Esa reformulación tuvo lugar en sus clases una primera vez. Volvieron a trabajar con Guillermo para ver qué había ocurrido y en el semestre siguiente volvió a a intervenir en clase otra vez, y así en una tercera ocasión. Lo que hubo entre implementación e implementación lo llamamos, bueno, un trabajo colaborativo, pero también tiene que ver con lo que llamamos entrevistas de autoconfrontación. Esto implica que Guillermo videograbó 10 horas de clase y seleccionó junto con el docente algunos episodios de lo ocurrido que fueron discutidos. O sea, mirando lo ocurrido en las clases, en esos episodios, se discutió con Guillermo por qué ocurrió lo que ocurrió, qué hubiera querido el profesor que ocurriera, qué es lo que no pudo hacer que hubiera querido hacer, qué podría hacer el próximo semestre. Eso es lo que llamamos entrevistas de autoconfrontación. El investigador y el profesor mirando el video de lo ocurrido en la implementación de la secuencia en un semestre, tratando de reflexionar sobre ello y planificando qué cambios sutiles se podrían hacer en el semestre siguiente. Además de esas 10 horas de videograbación de clase, Guillermo audiograbó todo este trabajo colaborativo con el profesor, ¿sí? Que comprenden 30 horas de audiograbación, y todo eso fue objeto de análisis en la tesis doctoral de Guillermo. ¿Cómo enseñaba este profesor de ingeniería? ¿Ven la diapositiva 12? Ahora estoy en la 12, ¿la ven? Sí, sí se está moviendo. Sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo el profesor de ingeniería de métodos numéricos trabajaba la escritura de entrada de manual antes de que Guillermo empezara a colaborar con él? El profesor los métodos numéricos son muchos. A lo largo de un semestre se ven el método de la bisectriz, el método del punto fijo, etc. ¿Sí? Terminamos como, no sé, entendiendo algo de lo que hacía este docente. Entonces, el profesor en cada clase daba una clase magistral del método numérico, ¿sí? De uno de los métodos numéricos, por ejemplo, el método de la bisectriz o el método del punto fijo, y lo que hacía era pedir que los alumnos en sus casas, por su cuenta,
escribieran una entrada de manual de usuario. Ahora voy a mostrarles un ejemplo que es esto. Pero fíjense, esto era lo que hacía este profesor de ingeniería, que todas las clases, o prácticamente todas las clases, él explicaba y mandaba, o ordenaba, o encomendaba que los alumnos fuera de la clase escribieran. Los alumnos a la clase siguiente le llevaban lo escrito, él lo corregía y se los devolvía. Y así a lo largo de todo el semestre. Esto era lo que hacía antes de que Guillermo empezara a trabajar con él. ¿Cómo fue, en cambio, la secuencia didáctica que acordaron entre ambos, ¿sí? Que codiseñaron? Bueno, fíjense, es una secuencia que alarga en el tiempo. Por un lado, antes de que el profesor de la clase magistral del método numérico, se agrega una clase en donde el profesor lleva fotocopias del manual de usuario y analizan en conjunto cuáles son las partes, la estructura y la función de cada parte de la entrada de manual. O sea, hacen un análisis del género de entrada de manual de usuario, ¿sí? Reflexionan sobre en qué consiste. Muy bien, pero se agregaron 2 eslabones más a esta secuencia. Por un lado, después de que los alumnos escribieran en su casa, fíjense, este cuadradito más chico quiere decir que esto no es en la clase. Los rectángulos grandes es lo que es en la clase. En cambio, este cuadradito chico es en la casa. Después de que los alumnos en la casa escribieran la entrada de manual, se agregó una clase en donde se hizo, bueno, se probó en distinto orden. Por un lado, una revisión entre pares, o sea, los alumnos reunidos en grupos discutieron sobre lo que habían escrito individualmente y después se hizo una revisión colectiva, ¿sí? Revisión colectiva es entre todo el grupo clase, ya no en pequeño grupo. Y se agregó otra tarea domiciliaria fuera de la clase más, que es que a partir de esa revisión, los alumnos reescribían la entrada de manual que inicialmente habían escrito. Fíjense, se agregaron 3 eslabones a la secuencia didáctica. Y esto se probó, como les dije, a lo largo de 3 semestres. Y en el medio, entre implementación e implementación, ¿sí? Se discutió el profesor junto con Guillermo algunos episodios videograbados, ¿sí? Para ver qué es lo que no había funcionado, por qué no había funcionado, qué es lo que sí funcionó, qué convendría modificar la vez en el semestre siguiente, y así 3 veces. Esta es la investigación. Bueno, esta es la portada hay un programa, porque en realidad esto es un género que tiene que ver con un programa informático de un sistema de cómputo que se llama MATLAB, ¿sí? Si ustedes googlean MATLAB van a llegar, que es un desarrollo de lenguaje de programación que integra análisis numérico, cálculo matricial, bueno, etc. Y esto sería una entrada de manual. Esta es la del punto fijo. Veamos, la estructura tiene, esto es lo que los alumnos tenían que escribir, tiene un propósito, tiene una sintaxis, estas son las partes de las que consta, tiene una descripción, tiene comentarios y tiene ejemplos justamente de lo que se tiene que programar. Esto es lo que los alumnos tenían que escribir con el método de la bisectriz, etcétera, y con los distintos métodos numéricos que a lo largo del curso iban viendo. Fíjense que entonces Guillermo, que de origen es un profesor de lengua y literatura, tuvo que aprender
en qué consiste este género, y solo a través de una investigación colaborativa, ¿sí? Porque no es solo una forma, es tratar de entender qué es lo que se está esperando que hagan los alumnos. Bien, nos vamos a centrar ahora a tratar de analizar qué ocurrió en uno de los eslabones de la secuencia didáctica que colaborativamente se decidió agregar a esa secuencia de trabajo, y en particular a la revisión colectiva, lo que se hizo en clase colectivamente revisando esas primeras versiones escritas por los alumnos, y que en varios casos ya habían pasado la revisión entre pares. Entonces, ¿en qué consistió? Y fíjense, nada de esto, nada de esta revisión colectiva se hacía antes de que Guillermo empezara a colaborar con este profesor. Todo esto es nuevo. Entonces, todo lo ocurrido fue categorizado y encontramos que ocurrían 4 tipos de acciones de revisión. Unas que tienen que ver con diagnosticar, ¿sí?, el borrador escrito, ver qué problemas tiene, o diagnosticar la propuesta de solución, o sea, si alguien propone cómo mejorarlo, bueno, también hacer una evaluación de esa propuesta. Otra acción es proponer una solución del problema de escritura o el problema encontrado en ese borrador. Otra acción fue validar el borrador o la propuesta de solución, y otra acción fue exponer. Veamos qué ocurrió. En este gráfico, vamos a ver si puedo ayudar a entender qué es lo que significa. Tenemos la primera implementación, acá dice implementación 1, en la segunda tanda de barras, la segunda implementación, y a la derecha tenemos la tercera implementación. En color naranja tenemos las intervenciones del profesor, o sea, cuando el profesor se había programado. Volvamos a lo que se trataba de hacer. La revisión era colectiva, ¿sí? Colectiva quiere decir que se intenta que todos los alumnos participen y puedan comentar, puedan decir lo que les parece, puedan diagnosticar el borrador de sus compañeros, el texto que han producido los compañeros, que puedan sugerir soluciones, si encuentran problemas, que puedan justificar o validar esas soluciones, etc. O sea, que puedan hacer estas 3 primeras cosas. Bueno, en la primera implementación, si bien el docente se había propuesto que fuera una revisión colectiva, fíjense, el 34,4% de las veces el que intervino fue él. Él mismo diagnosticó, propuso solución, validó y expuso. Y los alumnos solo lo hicieron en un 25,6% de los casos. Como justamente en el medio, entre la primera implementación y la segunda, hubo varios encuentros con el profesor, para discutir lo ocurrido en la clase a través de ver en conjunto algunos episodios de lo ocurrido que quedaron registrados en la videograbación, se discutió, y el mismo profesor se dio cuenta que si bien él quería que los alumnos revisaran, lo que él no había facilitado eso. Y de hecho, recuerdo cuando analizamos la videograbación de las clases, el profesor decía, vamos a hacer una revisión colectiva, pero empezaba y él tomaba la palabra y ocupaba el 75% de los turnos de habla. En la segunda implementación, fíjense que la participación del profesor desciende un poco y por lo tanto aumenta lo de los alumnos. Y en la tercera implementación prácticamente se equiparan. Quiere decir que hay un proceso en donde el profesor, si bien de entrada tiene intención de que haya una clase participativa e interactiva de revisión colectiva, sin embargo, ¿sí?,
lo logra poco. Y progresivamente, a través de esas que llamamos entrevistas de autoconfrontación y discusión con el investigador, va dándose cuenta de qué manera puede ir modificando las cosas que dice y hace en la clase para que los alumnos tengan ocasión de participar en mayor medida. Bien. Fíjense, en general el profesor pasa de utilizar una estrategia expositiva en donde lo que él hace es él ser el que revisa, a desarrollar estrategias participativas para alentar la participación de los alumnos. ¿Y en qué consisten estas estrategias participativas según surge del análisis de los videos de las clases? Por un lado, invita a revisar, en vez de justamente decir, no, esto está bien, mal, acá le falta tal cosa, preguntar, ¿qué opinan de este borrador? Esta es una estrategia. Otra estrategia es incorporar comentarios de otros compañeros, porque cuando se hizo la revisión entre pares, ¿sí? Antes de esta revisión colectiva, los compañeros habrían opinado. Entonces, por ejemplo, el profesor puede decir qué fue lo que les corrigió el otro equipo y qué opinan ustedes de eso que les corrigió el otro equipo. Y otra estrategia, y ahora voy a tratar de mostrar algún ejemplo, es si alguien presenta un borrador, él dice, bueno, vamos a dejar esto en suspenso, todavía no nos definimos, vamos a tratar de oír qué dicen otros grupos. Bueno, a ver, acá tengo un ejemplo, fíjense, tengo 3 turnos de habla, todos ocupados por el profesor, así que son relativamente turnos de habla, son más bien turnos de análisis, en donde el mismo profesor lee el borrador, fíjense, acá tengo una columna de qué hace. Este es el borrador que se discute. El borrador es la parte de... ¿Se acuerdan que habíamos visto que la entrada de manual tenía una parte que se llama sintaxis, y ahí decía punto, coma, iteraciones? El profesor lee el borrador, confirma que el contenido está bien, y él mismo revisa y sugiere algún problema de forma, ¿sí? Fíjense, tal vez ahí yo sí les pediría elegir nombres más intuitivos. Punto está un poco como no muy intuitivo. Iteraciones me parece que sí se entiende mejor. Y más cortos. Traten de, bueno, fíjense en las entradas de MATLAB, por lo general no tienen palabras completas. Fíjense, el profesor acá hace todo. Acá no hay participación de los alumnos. Ese sería un ejemplo típico de lo que ocurría en la primera implementación, donde si bien el profesor se había propuesto hacer una revisión colectiva, y bueno, toda su experiencia docente previa era que la clase, el que hablaba era él, le costaba no hacerlo él. Veamos, en cambio, una de las estrategias que utiliza el profesor progresivamente en la segunda y la tercera implementación para ayudar a que los alumnos puedan participar. Entonces yo acá sombreé justamente lo que hace el profesor que habilita la participación de los alumnos. La columna de la derecha tenemos lo que ellos escribieron, sintaxis, punto, valor de x, tal que x igual a g de x. Esto era lo que habían escrito justamente en el apartado sintaxis de esa entrada de manual de usuario. A ver, esperen que no sé si me llega. No, pensé que me habían enviado algún WhatsApp. ¿Se va bien? ¿Están viendo? ¿El profesor invita a revisar? Sí, está bien. Bien. Bueno, entonces, fíjense, acá el profesor lee el borrador, ¿sí? La columna acá. Y lo que hace, en vez de
como la diapositiva anterior, pide a los alumnos diagnosticar y les pregunta, ¿qué opinan de esto? Fíjense que en la anterior, el profesor directamente confirmaba, decía, bueno, es básicamente lo que les pedí, ¿no es cierto? Él mismo ya daba por buena la respuesta. En cambio, en esta estrategia no dice bien, mal, bueno. Les pregunta, ¿qué opinan de esto? De alguna manera devuelve la responsabilidad a los alumnos. En realidad devuelve la responsabilidad y el derecho de los alumnos de poder revisar un escrito. Y les da una pequeña regulación, una ayuda, que de alguna manera retoma lo que habían visto en la primera clase acerca de uno de los criterios que debían reunir justamente las entradas de manual, que era el criterio de precisión. Y acá dice, acá hay una pequeña imprecisión, ¿no es cierto? Veamos más abajo, acá el alumno entonces diagnostica el borrador, o sea, dice sí y justifica en qué consiste esa imprecisión. El docente después pide cómo solucionarlo, dice, lo que debería poner es, y acá 3 alumnos proponen la solución, ¿no? Valor aproximado de x tal que x igual a g de x. Entonces, fíjense, aquí el profesor un poquito se corre del rol de ser él el que siempre evalúa bien, mal, sino que deja que los alumnos, es más, les pide que sean ellos los que revisen el texto de los compañeros. Y los alumnos intervienen y lo hacen porque se les habilitó para ello. Otra estrategia que utiliza el profesor, acá el texto decía propósitos, y fíjense que esta es la sección propósito, ¿no? Es una de las secciones del punto fijo. Decía encontrar ceros de funciones, y en cambio el grupo de pares que había revisado previamente este borrador había tachado y había puesto encontrar puntos fijos. ¿No? Bueno, acá el profesor lo que hace es pedir leer la revisión que habían hecho ese grupo de pares. Y le dice, ¿qué fue los que sus compañeros le corrigieron? Entonces el alumno, bueno, ahí interviene, dice, igual se ha corregido el propósito. Otro alumno dice que estaba a encontrar ceros de funciones, lee. Y propone una solución, dice, y poner una tipografía diferente para distinguir el lenguaje verbal, bueno, del lenguaje de programación del matemático. O sea, acá hay una cuestión de forma que habían también comentado anteriormente. Y fíjense que entonces el hecho de incorporar comentarios de otros y poder pensar qué es lo que hacen otros, vuelve a hacer que los alumnos participen en la clase. Veamos un tercer tipo de intervención que hace el profesor, que es convocar varios borradores de pares. El texto que habían escrito aparece en la columna derecha, que dice determinar un x tal que x igual a g de x. Y el profesor, fíjense, empieza suspendiendo la confirmación, dice, vamos a dejar esto en suspenso hasta oír lo que dicen otros grupos. Por ejemplo, ustedes, ¿qué dicen propósito? Ahí lo que hace es pedir que intervengan otros, suspender la confirmación, pide que lean. El alumno lee. Ahí el profesor pide diagnosticar. En vez de hacerlo él, lo pide a los alumnos y dice, ¿qué les parece eso? Y escribe, ¿qué dice usted? ¿Qué le parece? Ahí el alumno sí, interviene y ahí el profesor a continuación dice, hace una pequeña regulación, dice, ¿me está diciendo que está bien en cuanto a precisión? Era justamente uno de los criterios que se había discutido, el alumno justifica, ¿sí? Valida que se trata de eso, y ahí sigue, y el docente pide leer el otro texto borrador. Bueno, ¿qué aprendimos de esta investigación realizada por Guillermo? Aprendimos sobre 3 cosas. Sobre el proceso de aprendizaje de un profesor
que no nació sabiendo cómo ocuparse de la lectura y escritura en su espacio curricular, pero que justamente tuvo que aprenderlo, y ahora vamos a decir qué es lo que aprendimos nosotros como investigadores, qué aprendimos sobre lo que hacen los alumnos y qué aprendimos sobre nuestra propia investigación colaborativa. Sobre el profesor, lo que aprendimos es que el proceso de aprendizaje de un profesor disciplinar, que no es profesor de lengua, ¿sí?, requiere acompañamiento, requiere justamente que otros especialistas trabajen colaborativamente con él, y no solo en una sesión, porque aunque él diga muy bien, planifico e incluyo en mis clases una situación de revisión colectiva, sin embargo, lo que vimos en esos gráficos es que necesitó varios semestres para ir ajustando lo que él quiso hacer a lo que efectivamente pudo hacer en cada implementación. Porque justamente incluir lectura y escritura no es simplemente cambiar algo que alguien venga de afuera y me pueda decir exactamente cómo. Yo tengo el profesor de ingeniería, necesito probar en sus clases cómo hacerlo, revisar lo que hizo a través de discutirlo con otro, reajustar eso, volver a probar en un semestre posterior, reajustarlo, volver a probar en un semestre posterior. ¿Qué aprendimos sobre la enseñanza a los alumnos? Aprendimos que si los alumnos son habilitados por sus docentes a participar, ¿sí?, pueden ejercer quehaceres que ejercemos quienes escribimos. La revisión es una parte intrínseca del proceso de escritura. Si habitualmente la revisión queda a cargo solo de los profesores, porque los alumnos escriben fuera de la clase, le llevan su texto, es el profesor el que corrige y el alumno vuelve a su casa. Si en clase no hacemos lugar a que la revisión se convierta en una parte necesaria del proceso de escritura, los alumnos no tienen por qué aprenderlo porque nadie se los enseña. Lo que nosotros como investigadores aprendimos es que si los profesores habilitamos a los alumnos a realizar quehaceres de escritor, los alumnos van pudiendo hacer lo que habitualmente hacemos, por lo menos en el nivel universitario, lo que habitualmente hacemos los profesores. ¿Qué aprendimos a grandes rasgos del proceso de investigación? Aprendimos que es necesario en estos temas este trabajo colaborativo. Nosotros aprendimos del profesor de ingeniería sobre los géneros que utiliza, sobre los tiempos que lleva, cambiar las formas de enseñanza. El profesor de ingeniería aprendió cómo poder compatibilizar sus habituales clases magistrales con clases más participativas, que dan ocasión a los alumnos a poder intervenir y por lo tanto a aprender de otra manera que si solo participan en clase, entre comillas, escuchando hablar al profesor. En algún momento este profesor en una de las entrevistas dijo, me di cuenta que lo que esto fue antes de la pandemia, miren lo que dijo, me di cuenta que el tiempo de clase necesito usarlo para interacciones de este tipo, porque yo me puedo grabar a mí mismo dando la clase magistral y les puedo mandar a ver mi video, pero el tiempo de clase donde estamos juntos hay que utilizarlo para interactuar. Eso lo dijo el profesor, fue antes de la pandemia. Bien, yo tenía pensado, pero yo creo que voy a dejar aquí, porque ya me pasé con el tiempo, analizar otra investigación, ¿sí?, que justamente que tiene que ver con clases de historia, pero está publicada, y está publicada en estos artículos que estoy acá mostrando. O sea, ustedes
si quieren, después doy exactamente las referencias bibliográficas. Voy a pasarlo por alto, ¿sí? Porque no da el tiempo. Esto tenía que ver justamente con una clase de historia donde también se intervenía para ayudar a leer y escribir. Vamos a ver. Y voy a cerrar justamente con algunas reflexiones tomadas de otros autores, en este caso angloparlantes, que vienen trabajando desde hace 30 años sobre cómo integrar la lectura y la escritura a través del currículum. Y esta es una cita de Len Maimon que dice: escribir es un complejo proceso íntegramente relacionado con pensar. Escribir a través del currículum significa aprendizaje activo a través del currículum. El cambio curricular depende del intercambio académico entre el cuerpo de profesores. Escribir ayuda a los alumnos a hacer conexiones. Escribir a través del currículum ayuda a los profesores a hacer conexiones con los estudiantes y entre ellos. Escribir a través del currículum lleva a otras reformas pedagógicas, curriculares y de gestión. Yo acá voy a saltear y voy a decir que cuando la lectura y la escritura y el diálogo sobre lo escrito, porque fíjense, esta revisión colectiva tiene que ver con escribir, pero tiene que ver con dialogar sobre lo escrito. ¿Qué ocurre cuando la lectura y la escritura y el diálogo sobre lo escrito entran al aula, a las aulas de ingeniería, a las aulas de historia, etcétera? Advienen otros cambios pedagógicos. Las clases magistrales dejan su lugar de exclusividad, ¿sí?, para que los alumnos puedan participar mediante la puesta en relación de ideas, etcétera. Acá justamente vamos a cerrar y vamos a dar algún lugar, fíjense, clases en donde se lee, se discute, se habla sobre lo escrito, empiezan a cambiar y en la forma de agrupamiento, pueden verlo, hay un trabajo en pequeño grupo, los docentes se acercan, los papeles, la escritura, el conocimiento circula de una manera distinta y voy a dejar aquí y voy a quedar abierta para el diálogo con ustedes. Les dejo aquí el Facebook del GISIOLEM y el sitio por si les interesa y estoy a disposición. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer, haberla escuchado. Y bien, a nosotros nos trae a la agenda, como usted la ha planteado, esta agenda formativa, muy a tono a la función de nuestro departamento. El departamento de lingüística sirve a toda la universidad justamente con una materia que, aunque a veces ha cambiado de nombre, pero es lengua española, escritura académica, etc. Entonces, como ha planteado muy bien usted, este tema nos abre una agenda formativa, ¿no? Y esa agenda formativa tiene mucho que ver con el tema, el otro tema, ¿no? Los diferentes profesionales, los diferentes docentes de las áreas de ingeniería, de sociales, etcétera, han sido formados como tales, pero no han sido formados para ser docentes en la universidad. De manera que es también un problema de las competencias pedagógicas de los docentes en este tema de lectura y escritura. Muchas gracias por su exposición, por su brillante exposición, y quiero leer algunas preguntas que han llegado al chat, están en el chat y por Facebook, ¿no? Ahí hubo una pregunta de Iván
Atalorra, cómo leer y escribir historia, filosofía y ciencia. No sé, creo que la dinámica podría ser 3 preguntas de repente y luego una Perfecto. intervención, ¿sí? Sí. Entonces, esta es la pregunta de Iván Alatorra, cómo leer y escribir historia, filosofía y ciencia. Luego, Micaela Centeno, ella es alumna de la Facultad de Educación, nos pregunta ¿qué podemos hacer para evitar la deserción educativa debido a la repitencia o déficit de lectura y habilidades cognitivas atencionales y razonadas? ¿Cómo podemos motivar a los estudiantes a través del lenguaje para que se enfoquen más en la lectura? Las instituciones consideran mejor entender el significado ante la posibilidad de aprender a leer y de notar un contexto en el texto. ¿Qué podemos hacer como docentes para lidiar con esto? Bien, esas preguntas podrían ser, creo, en una primera intervención y luego le damos lectura a las otras 2 preguntas que están en mesa. Muy bien, gracias, Esther. Bueno, el primer colega preguntó cómo enseñar en historia y ¿qué más dijo? ¿Me puedes repetir que tomé nota? ¿Cómo enseñar en historia? Eso me quedó. ¿Y qué más? Filosofía y ciencias. Bueno, a ver, el primer colega pregunta algo que tiene que ver, bueno, él parte de alguna manera de asumir cierta responsabilidad, porque ya cómo ocuparnos en estas asignaturas. Eso ya es interesante, porque hasta el momento, o mejor dicho, hasta hace unos años, se suponía que en la universidad no era necesario ocuparse de la lectura y la escritura, ¿sí? Entonces, esto ya empieza a cambiar más o menos, por lo menos en los foros académicos, ¿sí? A principio de este siglo, de este milenio, ya empieza a haber una idea de que la universidad necesita seguir ocupándose de la lectura y la escritura de sus alumnos. El asunto adviene a cómo, en qué espacio curricular, quién tiene que hacerse cargo. ¿Se acuerdan esa diapositiva del debate que yo presenté al comienzo? Entonces, y una respuesta posible es, bueno, hacer un curso de redacción que sirva para todos. Esa es una respuesta que se ha ensayado en muchas universidades. Yo les hablé que esa respuesta ya tiene mucha investigación y se ha visto, bueno, los alcances y las limitaciones. Tiene aspectos que sirven y aspectos que están limitados, son insuficientes o incluso riesgosos. Entonces, asumiendo que un profesor de historia, de filosofía, de ciencias, en la universidad debe ocuparse, ¿cómo hacerlo? En principio, lo que tengo que decir es que hay que recuperar la investigación que haya. O sea, lo que hay que justamente es ver si ha habido investigación en las distintas áreas curriculares. En nuestro equipo, en el GISIOLEP, hemos hecho investigación en historia e investigación en biología, aparte de ingeniería. Hemos hecho investigación en legislación fiscal, en geografía económica, pero no en filosofía. Habría que ver si en filosofía, qué géneros, qué formas de lectura y escritura se requieren, ¿sí? No podemos dar por supuesto de que se lee y se escribe igual en historia que en filosofía, que uno podría decir, bueno, ambas, no sé, pueden formar parte del departamento de humanidades. Sin embargo, los historiadores tienen formas muy particulares de leer y de escribir, no necesariamente. Y de hecho acuden a fuentes documentales. Y eso no es algo, entiendo yo, que se haga en filosofía, en donde hay una multiplicidad de fuentes, pero que tienen que ver con textos filosóficos, que no son fuentes documentales del tipo de las que se usan en historia. Entonces, habría que ver si hay investigación en lengua castellana o
en otro idioma respecto de lectura y escritura en filosofía. Hoy tenemos Google y hoy podemos googlear. Si no hay investigación o hay poca, habrá que entrar a un aula y empezar a indagar qué es lo que se espera, qué textos circulan, qué tipo de escritos se piden a los alumnos, qué tipo de razonamiento por escrito se está pidiendo en filosofía. Y cuando me dice ciencia, yo no sé si se refiere, bueno, nosotros en biología hemos hecho investigación, ¿sí? Habría que ver qué ocurre en física, qué ocurre en química. Hay, en el Gisiolem tenemos una experiencia colaborativa realizada hace muchos años entre profesores secundarios y profesores de universidad. Como producto de ello, publicamos un libro que se llama Leer y Escribir, un asunto de todos, a ver si les puedo mostrar, en donde hay un par de profesores de química que escriben un capítulo, a ver si yo puedo compartirlo con ustedes, les paso la referencia de eso, a ver si tengo aquí, miren, vamos a, ya que estoy, voy a compartir la pantalla con el colega que preguntó esto, a ver cómo comparto, perdón, tengo que hacer todo el caminito de antes. A ver, pantalla completa. No me deja. No me aparece la opción. A ver. No. Es como que no me deja mostrar otra página, o no sé cómo se hace para mostrar otra página de internet. Una ventana será. A ver. Me dice que no se puede compartir pantalla. ¿Podrá ser que no tengo los permisos? Sí tiene el permiso. No, dice, debes otorgar, descartar, a ver. No, no me deja. Bueno, no vamos a perder tiempo con esto. No me deja. No sé, o no estoy haciendo bien las cosas. Para el profesor lo que le voy a decir, si él googlea Gisiolem, va a llegar al sitio de nuestro equipo, del Gisiolem, en donde en la columna de la izquierda va a llegar a publicaciones. Ahí hace clic en donde dice libros publicados y va a llegar a la imagen de un libro que dice Lectura y Escritura, un asunto de todos. Ahí hay un capítulo de profesores secundarios que utilizan la escritura y de universitarios, mejor dicho, en clases de química. De todas maneras, en este campo que tiene relativamente pocos años, sobre todo en lengua castellana, se requiere investigación, e investigación significa que aunque uno puede basarse en algunas experiencias que hay, nosotros tenemos publicado también, les decía, en historia, nuevamente, si van al Gisiolem, ¿sí?, a la página del Gisiolem, y googlean y en las publicaciones exploran un poco, van a encontrar la palabra historia, y ahí van a poder ver por lo menos las investigaciones que nosotros hicimos, en donde lo que hace la docente, yo planteaba hoy, lo había preparado para presentar, pero no me dio el tiempo, lo que hizo fue distribuir durante las clases, le contesto muy cortito a este profesor, los alumnos habían estado leyendo bibliografía historiográfica sobre la historia de España, un periodo en particular. Habían estado discutiendo esa bibliografía. Fíjense que por lo menos en historia, en las humanidades, nosotros solemos dar mucho para leer. Y parte de lo que hemos observado, que necesitamos hacer los profesores en nuestras clases, y probablemente en filosofía también sea necesario,
sea dar tiempo de clase para discutir con los alumnos lo que cada uno interpreta de los textos que damos para leer. Acá hay una clave de lo que aprendimos. Quizás no es específico de filosofía, pero también cabe para filosofía, para historia y probablemente para otras asignaturas. En general, solemos dejar la lectura y la escritura en la periferia de las clases, en los márgenes, por fuera. Lo mandamos afuera. Parte de lo que hemos investigado que necesitamos hacer es empezar a destinar tiempo de clase a discutir lo que hemos dado para leer. Porque si nuestras clases siguen siendo clases magistrales, en donde el profesor todo el tiempo habla y dice, bueno, lean, los alumnos, aunque les damos ese mensaje, lean, cuando vienen a la clase, si leyeron o no leyeron, no tiene diferencia, porque las clases siguen siendo igual una exposición del profesor. Si en cambio durante las clases hacemos algo con lo que los alumnos leyeron, entonces mandar a leer empieza a ser de verdad necesario. Si en las clases hacemos algo con lo que los alumnos leyeron. Entonces yo les contaba que lo que iba a exponer, y no me dio el tiempo, en esta investigación de historia, fue que los alumnos habían estado leyendo, ¿sí? Y habían estado discutiendo sobre materiales bibliográficos sobre historia de España. En la siguiente clase, la docente llega y reparte, trae físicamente fotocopias, ya no de materiales bibliográficos, ya no de materiales historiográficos. Esos los alumnos ya lo tienen, porque los habían traído, ¿sí?, de sus casas, que ya los habían estado trabajando, están incluso subrayados, etc. Lo que la docente trae y reparte son fuentes documentales, o sea, el material de archivo con el que trabaja el historiador. Entonces trae fotocopia de epístolas, de cartas de nacimiento, del material de archivo de esa época, y le pide a los grupos de alumnos que traten de leer esas fuentes documentales, ¿sí?, que son material de archivo, a la luz de lo que habían estado leyendo y discutiendo de la bibliografía historiográfica. Y después pide una puesta en común. A ver, este grupo, ¿qué pudo encontrar en las fuentes documentales relativo a lo que apareció en la bibliografía historiográfica que habíamos estado leyendo? Eso es lo que hace, que yo iba a compartir con ustedes, lo que hace el profesor en la clase. Entonces, fíjense, una clase organizada de esa manera vuelve necesario leer, ¿sí?, porque se da lugar en la clase a tener que hacer algo con lo leído y a discutir qué es lo que cada grupo va pudiendo recortar, entender, interpretar de lo leído. Es distinto que si yo digo, bueno, hoy doy la clase y lean para complementar tal autor, y la clase siguiente sigo dando yo la clase, explico todo y vuelvan a leer. Entonces yo me despreocupo de qué entienden o no entienden, incluso qué leen y si leen los alumnos, porque eso queda fuera de la clase. Entonces, finalmente dos o tres ideas para responderle la primera pregunta. Una, hacer tiempo de clase para hacer algo con la lectura y la escritura, o sea, para hablar sobre lo leído o hablar sobre lo escrito. El ejemplo de ingeniería es hablar sobre lo escrito a través de la revisión colectiva, y el ejemplo que iba a hablar de historia es hablar sobre lo leído. La otra idea, hay que investigar si hay investigación ya hecha, y si no, empezar a probar para ver las particularidades que asumen la lectura y la escritura en cada disciplina.
Y la tercera es, googleen si les interesa la palabra Gisiolem, vean qué investigación tenemos, alguna sobre biología, alguna sobre historia, van a poder encontrar. La segunda pregunta tiene que ver con la deserción. ¿Qué hacemos con la deserción de los alumnos? Bueno, esta era más compleja la pregunta, pero es lo que a mí me quedó. La deserción de los alumnos en realidad probablemente sea pluricausal, ¿sí? No vamos a responder por lo menos yo, desde mis saberes, cabalmente, porque probablemente no estoy teniendo en cuenta muchas cosas. Pero algo podemos saber, y podemos saber que si los alumnos no entienden las asignaturas, si los alumnos no entienden lo que leen, si los alumnos no saben cómo resolver un examen, cómo resolver una monografía, cómo resolver un ensayo que se les pide, ¿sí? Por un lado, se desaniman y por otro lado van quedando afuera. O sea, que hay una relación entre deserción y justamente no poder participar de la comprensión, porque finalmente la lectura y la escritura tienen que ver con la comprensión de los temas de una asignatura, no con aspectos formales. La lectura y la escritura tienen que ver con el contenido sustantivo sobre lo que se lee y se escribe. Entonces, si hay dificultades por eso, también hay alguna relación con la deserción, aunque es pluricausal. Entonces, en este sentido, ocuparnos de la lectura y la escritura en nuestros espacios curriculares es acompañar en vez de dejar solos a los alumnos. Ayudar, regular, intervenir en el momento en que se necesita leer y escribir, en que se entendió algo muy alejado, en que se produjo un texto lejano. Si solamente la lectura y la escritura quedan a cargo de los alumnos, es más probable, ¿sí?, que los alumnos encuentren dificultades y que eso incida en una tasa de abandono de los estudios mayor. Si nosotros nos hacemos cargo, en algo, un granito, contribuiremos a que disminuya esa tasa de deserción. No lo vamos a solucionar porque es pluricausal. La tercera pregunta tenía que ver con la motivación. A ver, ¿cómo era ya, Esther? Si me la puedes volver a retomar, sí, la pregunta. Es un poco compleja, pero las tres preguntas tenían que ver con el papel de la lectura en la deserción y cómo motivar. Pero aprovecho el alto para leerle las otras preguntas. Muy bien. Y aquí vamos a abusar de su generosidad y de su talento para hacer la síntesis. Disponemos de unos 5 minutos. De acuerdo. Hay una pregunta de Mauricio. Gracias, doctora Paula. ¿Cómo es posible orientar los procesos de enseñanza, aprendizaje de la lectura en contextos académicos si consideramos el poco tiempo que se destina desde el currículum y desde las disciplinas, además de la preparación tan escasa de toda la comunidad? Iván pregunta, en el estudio de caso, ¿los participantes hablan el lenguaje matemático o leen y escriben unos enunciados de ese lenguaje? Mauricio vuelve a preguntar, los modelos de escritura y lectura desarrollados a finales del siglo XX y los actuales reportan un cambio de foco, pasar del producto al proceso situado. ¿Qué modelo resultaría el adecuado para Latinoamérica, considerando las características culturales, lingüísticas, etcétera? El señor Soler pregunta, ¿la revisión y edición de los textos escritos por los alumnos deben llevar a cabo durante la sesión de clase junto a los mismos alumnos? Pero el tiempo que tenemos en las clases es insuficiente. ¿Debería reorganizarse el currículum de la asignatura de lenguaje
y redacción para todas las facultades de ingeniería que no acostumbran a leer, por ejemplo. Y el doctor Esquivel pregunta, ¿qué diferencias saltantes hay en la enseñanza de leer y escribir en ciencias naturales y ciencias sociales? Son las 12:28, yo creo que podemos tomarnos unos de 5 a 7, 8 minutos, ¿no? De repente, como le dije, abusando de su generosidad y de su experiencia. Muchas gracias. Muy bien, gracias Esther. A ver, vamos a ver. En 2 preguntas aparece el asunto del escaso tiempo. La variable tiempo es una de las variables pedagógicas más importantes. Todos los docentes lo sabemos, que tenemos que pensar cómo enseñamos en el tiempo disponible. Y en realidad nuestra pretensión siempre, en general, sentimos que nos falta tiempo. Bueno, a ver, este asunto del tiempo es recurrente y qué bueno que haya surgido. Nosotros tenemos que pensar que nuestros alumnos cursan hoy la universidad, se están formando ya sea para ser ingenieros, para ser docentes, para ser biólogos, médicos, historiadores, o para justamente ser, no sé, profesionales vinculados con alguno de estos saberes o con otros. Ahora, estamos en el siglo XXI y es muy probable que lo que les enseñamos en la universidad no les alcance para toda su vida profesional. Les alcanza para los primeros 5 años, pero el conocimiento va a continuar evolucionando y ellos van a necesitar seguirse formando para ejercer en su vida profesional 40, por lo menos, no sé, 30, 40 años más. Si ellos no pueden leer y escribir en sus campos disciplinares, ¿cómo van a hacer? Solamente, ¿sí? Si siempre necesitan para aprender a un profesor delante. Con lo cual, destinar tiempo a que ellos se formen también como lectores y escritores en su campo profesional, empieza no solo a ser un dispositivo pedagógico, ¿sí? Para que las clases sean participativas, para que haya interacción, empieza a ser tan importante como que salgan sabiendo los contenidos que estamos queriendo enseñarles hoy, porque si ellos no salen sabiendo a leer y escribir, no van a poder ejercer más que, no sé, 5 años después de egresados. Con lo cual, ¿sí? Quizás tenemos que repensar en qué es necesario enseñar, ¿sí? Repensar, reestructurar los contenidos que estamos enseñando para que pueda haber tiempo en las clases para trabajar esos contenidos en profundidad con lectura y escritura. Y si quedan algunos contenidos colaterales, ¿sí?, que no pueden ser tratados en las clases, quizás esos contenidos colaterales son los que queden en los márgenes. Antes, fíjense, estamos diciendo, hasta el momento la lectura y escritura son las que quedan en los márgenes. Quedan a cuenta de los alumnos. Quizás tenemos que pensar al revés, que la lectura y la escritura, o sea, el hablar, lectura y escritura no siempre es ponerse a leer el texto en la clase, ponerse a escribir en la clase, sino, sobre todo en educación superior, es discutir sobre lo leído, revisar colectivamente lo escrito. O sea, o hablar sobre lo que se va a leer, hablar sobre lo que se va a escribir, hablar sobre lo que se leyó, hablar sobre lo que se escribió. Si destinamos tiempo a eso, van a quedar contenidos de menor jerarquía, por eso tenemos que jerarquizar nuestro programa, que los podremos mandar a leer y que sí formen parte de la, pero no formarán parte de la clase, fíjense, forman parte del programa, así como antes, la lectura y la escritura, o sea, o el hablar sobre lo leído y lo escrito, no formaban parte de la clase. Estamos proponiendo que hablar sobre lo leído y lo escrito forme parte del tiempo de clase y que los contenidos de menor jerarquía
queden a cargo de los alumnos a través de la lectura y la escritura. ¿Sí? Entonces estamos planteando hacer una ecuación, de alguna manera, revirtiendo lo que suele ser habitual, porque pensamos que leer y escribir es tan importante para la formación profesional del ingeniero, del físico, del biólogo, del historiador, del filósofo, ¿sí? Para que no solo tenga conocimiento para los 5 años de profesión posteriores, sino para seguir formándose autónomamente después. Una posibilidad de respuesta sobre el tiempo. La otra pregunta tiene que ver con los modelos de lectura de producto-proceso. Yo le respondería a David. A ver, acá lo que tenemos que pensar es que un profesor de biología, de historia, de química, no se tienen, nunca van a convertirse, ni les interesa, ni tenemos que pensar que se trata de que se conviertan en profesores de lengua por un ratito en su clase. ¿Sí? No es eso, no es convertirse en profesor de lengua en sus clases, sino es justamente ayudarles a tomar conciencia, y para eso nosotros tenemos que investigar junto con ellos, ¿sí? De qué manera se lee y se escribe en sus disciplinas para que ese profesor pueda hacerse cargo de que los alumnos puedan hacerlo. Entonces, eso implica, por un lado, poder entender en qué consisten los géneros, las clases de textos que ellos producen, y no solo las clases de texto, sino también el tipo de pensamiento, de razonamiento que está involucrado en esas clases de textos. Eso tiene que ver, uno diría, con producto, tiene que ver, pero también, si estamos hablando no solo del texto, de las propiedades de cómo tiene que ser el texto escrito, sino de los procesos de pensamiento y razonamiento, es una mezcla de producto y de proceso. O sea que a David habría que decirle, por un lado, las dos cosas. No es ni una ni otra. Uno tiene que pensar, pero también tiene que pensar que a un profesor de química, de biología, de historia, no tiene que irle con lenguaje de jerga. Un profesor de historia, de geografía, de química, no necesita saber que esto es modelo de proceso, modelo de producto, paratexto. Toda esa terminología nos aleja de esos profesores. La terminología es para nosotros, los especialistas en todo caso en lengua, pero cuando trabajamos interdisciplinarmente con profesores de otras disciplinas, lo que tenemos es que conectar con lo que ellos están tratando de enseñar, con lo que ellos están esperando de sus alumnos y no lo están logrando. Y no se trata de llenarlos de conceptualización, de etiquetas teóricas, porque podrán aprenderlas, pero eso no va a cambiar sus prácticas. Nosotros, nuestra conceptualización teórica, los nombres que les ponemos a las cosas, que implican, si somos de lengua, cierto metalenguaje, puede ser un obstáculo cuando trabajamos interdisciplinariamente. Con los profesores de las distintas asignaturas, nosotros tenemos que poner nuestro conocimiento al servicio de lo que ellos pretenden hacer en sus clases. No nos podemos apoderar de sus clases diciendo lo que hay que enseñar. Primero los tenemos que escuchar. Ellos son los que saben qué es lo que... En realidad no lo saben explicar, porque justamente no han conceptualizado. Tenemos que ayudar tenemos que interaccionar con ellos poniéndonos a su servicio, tratando de reducir nuestra terminología técnica, porque ello nos puede alejar. Por otro lado, otra de las preguntas, diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales. Bueno, a ver, nosotros hicimos alguna investigación en ciencias veterinarias y en humanidades, y entonces que hicimos grupos focales con alumnos y docentes de esas asignaturas, y en principio surgió una diferencia, pero que no fue ratificada después. Les cuento para ver, y que ustedes quizás puedan también tenerlo en cuenta. En ciencias sociales, el primer
choque, diría así, que encuentran los alumnos cuando llegan a la universidad es que empieza a haber en las humanidades un desfile de autores. Empieza a ver que no hay un saber único. Una estudiante decía un poco angustiada, yo antes tenía una definición de literatura y aquí tengo un montón de definiciones según los autores. Y son autores y más autores. Y la primera sensación es, ¿cómo sé cuál es cierta? Justamente el pensamiento académico universitario en las humanidades lo que tiene es esta multiperspectividad. Hay distintas corrientes de pensamiento y lo que en el mundo académico hacemos es ponerlos en relación, entender qué dice uno por oposición a otro y por qué hay una escuela que se opone a otra escuela. Probablemente en filosofía pueda haber algo similar, ¿sí? Y en varias de las humanidades. Y no se trata de que hay una verdad, cada corriente podrá tener cierto sustento, podrá, como decir, justificar sus puntos de vista. Bueno, esto es una diferencia con el secundario. Cuando entrevistamos a alumnos de la carrera de veterinaria, no nos decían este tipo de cosas, y en cambio lo que nos decían es que la diferencia principal con la escuela secundaria es la cantidad de material que les daban para leer. ¿Sí? En un caso aparecía esto de los múltiples autores, y en otro caso aparecía antes yo tenía unos apuntes, tenía una fotocopia y ahora tengo varios libros para leer. ¿Cómo hago para leer tanto? Bueno, hablando con otros colegas, especialmente de biología, nos comentaron que depende de qué corriente, incluso en biología, que es una de las ciencias naturales, también hay, diríamos, depende de qué corriente, también puede haber distintos autores y debate entre distintos autores, pero esto sería algo a profundizar. Yo puedo compartir con ustedes resultados de nuestras investigaciones. Habría que ver justamente si esto se reitera o no en nuevos casos de estudio. Nosotros no podemos en ese sentido dar un modelo definitivo. Probablemente haya algunas similitudes, algunas diferencias. Esto de la multiperspectividad en las ciencias sociales es típico, pero alguien decía, bueno, pero también en las ciencias naturales podría serlo, quizás no lo es lo más frecuentemente y sí lo es la cantidad. Y no sé, creo que ya no me queda más tiempo, me quedaron sí algunas de las preguntas, lo del lenguaje matemático. No sé si dejamos aquí o cómo hacemos, porque sé que el Congreso sigue y no me quiero tomar más tiempo. Sí, en realidad, normalmente acá decimos, y creo que también en otros países, que cerramos el Congreso con broche de oro. Yo creo que hoy día iniciamos el Congreso con broche de oro, ¿no? La participación, doctora Paulino, nos deja muchos temas, nos deja una agenda muy nutrida de tareas y yo creo que el departamento está cumpliendo con una de esas tareas con este congreso, con este tema, y seguramente que la presencia de quienes han formulado preguntas y de quienes están en la sala, en las páginas de Gisiolen van a mostrar este interés y el deseo de incrementar más el conocimiento, la lectura sobre esta práctica, ¿no? El tema de la lectura y la escritura y su presencia desde nuevas perspectivas exige mirar lo que se ha hecho hasta ahora y reestructurar algunas viejas prácticas. Bien, si el doctor Esquivel
me lo permite, yo con el agradecimiento muy profundo, muy sincero, muy fraterno, desde el Departamento de Lingüística, desde la comisión organizadora de este congreso en homenaje a la doctora Gertrude Schumacher, agradezco y daríamos por concluida esta jornada y dejándole ya en la posta para más adelante a la doctora Bortoli. Doctora Carlino, muy amable y muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes, les mando un saludo desde Buenos Aires. Ojalá mi presentación despierte inquietudes, ¿sí? Si quedaron preguntas, eso no hay problema, porque las preguntas mueven al conocimiento. Si no hubiera habido ninguna, quizás me iría más preocupada. Así que, bueno, un gusto y espero que en algún momento pueda volver la presencialidad y tengamos congresos donde podamos encontrarnos y además de también hablar a la distancia, irnos a tomar un café, como decimos aquí. Cuando uno va al congreso, hace relaciones, hace amistades. De hecho, con la profesora Esther Espinosa nos conocimos en otro congreso, creo que en Ecuador, y bueno, de ahí uno va tejiendo una red de relaciones, de colegas con los que empieza a sentir que se entiende, que le interesa discutir, que le interesa intercambiar, y ese es, bueno, el mundo académico, ¿no? El mundo de las ideas, que es colectivo. Así que muchas gracias y los felicito por tener un congreso que vincula dos temas sumamente importantes y la relación aún más importante, lingüística y educación. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bien, buenas la tarde con las mesas de ponencias. Yo sé que, discúlpeme, yo sé que el profesor Marlon tenía preguntas, pero ya no nos da más tiempo. De todas maneras, le agradecemos su presencia y le retransmitimos las felicitaciones de él a la doctora Carlino, perdón. Puede mandar las preguntas al Facebook del Gisiolem. Si hubiera preguntas en el Facebook del Gisiolem, las puede enviar como comentario a la publicación de este evento. Bien, buenas tardes entonces. Buenas tardes.